Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el primer capítulo de El Imperio, 196 años de grandeza. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora asociada, Araceli Piña. Musicalización, apoyos en la investigación e investigación histórica, Felipe Saldívar. Efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, don Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Y también, Zain Cruz Torres. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana, mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Este es un proyecto especial de Radio Centro 1030 para el apoyo de la cultura de los mexicanos. Aconteció una vez, hace mucho tiempo, en un origen remoto y legendario, que surgió un pueblo denominado Azteca. Habitaban el Aztlán Chicomostoc. Y en aquella región había garzas que aleteaban y una gran cantidad de aves y ruidos primorosos. Aquella era un lugar de aguas y de lagunas. Las aves canoras trinaban y se escuchaba constantemente su canto. Como era un tiempo mítico, el calendario no nos sirve como fecha de ubicación. Pero aquel tiempo debió tener lugar por el año 1100 después de Cristo, hace ya más de 400 años. Aquellos hombres se llamaban aztecas porque eran habitantes de Aztlán. Y tenían un caudillo que era poderoso y feroz guerrero, hombre valiente, del que poco sabemos, excepto su nombre. Él se llamaba Meshi, y por ello su pueblo era también conocido como los mexicas o mexicanos. En Aztlán vivían de la caza
de la pesca y la recolección. Pero había guerras constantes y pueblos más grandes y poderosos, opresores, que cobraban tributo. Desesperados, rogaban a su Dios les protegiera. Oh mago colibrí, Señor poderoso de rojo horizonte, danos tu benevolencia y tu bendición. Mechi, el gran caudillo, murió. Y entonces el pueblo de Aztlán entregó a un nuevo líder el poder. Delgado y alto, fuerte, el gran sacerdote se llamaba Tenoch. Cuyo nombre en náhuatl significa la tuna de piedra. Y el gran dios tutelar del colibrí zurdo, el mago colibrí, habló así a Tenoch, el hombre sabio y fuerte. Junto a una caverna de las que había 7, el Dios, el poderoso Dios, el altísimo Dios, dijo a Tenoch: dispersaros como el viento. Buscad en el horizonte el lugar proverbial que he destinado para vosotros, amado pueblo. Tenoch era un chamán, un gran hechicero, un mago poderoso, y escuchó el llamado de su Dios. Huitzilopochtli había ordenado abandonar esa tierra donde había tanta rudeza y tanta guerra, tanta violencia, siempre al acecho, y en donde los aztecas padecían de esclavitud. Tenoch era joven, era fuerte, era vigoroso, era el nuevo líder, el nuevo gran Cihuacóatl del pueblo de Aztlán. Convocó a través del caracol que hizo sonar a su pueblo para dar la noticia que había recibido del Dios grande y poderoso, su Señor, el ave colibrí. Y el caracol se escuchó, y los cantos. Y en medio de aquella multitud, que eran como 5,000, se escuchó la voz del gran señor Tenoch. Había pasado mucho tiempo entre Meji y Tenoch, y era como el año 1270. Y Tenoch habló a su pueblo diciéndoles: desde su bolsa de cuero
colgada en su palo, escuché la gran voz. El gran dios, el mago colibrí, habló. Desde dentro ordenó: pueblo azteca, ve al horizonte, escudriña, cruza los montes y ve en peregrinación del sitio sagrado que te habré de dar por heredad, la tierra prometida para el pueblo de Aztlán. Sucederá que hallaréis a un águila sobre un tunal, y ésta estará devorando a una serpiente. Todos iréis, uno a uno, siguiendo el camino que os he trazado hasta la tierra prometida. Y en ese lugar santo, donde se unen el cielo con la tierra, donde está el gran ombligo, ahí estableceréis un templo en que adoraréis a vuestro Dios por las generaciones venideras, y te daré prosperidad y gran prole y dominio, y extenderéis un señorío que nunca tendrá fin. Esta es la promesa que os hago, yo, vuestro Dios, el mago colibrí. La cara de Tenoch estaba trémula y sus ojos llenos de llanto. Aquel sería un viaje difícil, en medio de los desiertos, abandonando aquella tierra pródiga, llena de agua y de juncos, de carrizos, donde la comida era abundante, pero la tiranía terrible. Y preparando a su pueblo Tenoch para la gran peregrinación sagrada, tomó el gran cuero en donde se encontraba oculto el dios Huitzilopochtli, el mago colibrí, y dijo a su pueblo: solo los hombres jóvenes serán los portadores santos, capaces de cargar a nuestro gran dios, que luce oculto desde su bolsa de cuero, pero que desde ahí dentro nos habla y nos guía y nos dará instrucciones precisas para llegar al lugar santo que se nos ha dado por heredad, para fundar ahí nuestro gran señorío que nunca tendrá fin y cuya gloria eterna conocerán todas las naciones del universo. Y las mujercitas iban por delante, y los niños, y en todos había una mirada de esperanza. Iban en busca de libertad, iban buscando un lugar, pero eran tan pobres, los pobrecitos, que nada llevaban consigo. Apenas su hambre y su dolor, y su Dios que les guiaba y les prometía las riquezas enteras del mundo. Y los jóvenes guerreros eran heroicos y cargaban sus armas, y los jefes sus penachos, pero eran tan pobres que apenas sus carnes y unos taparrabos envolvían sus cuerpos desnudos, que el sol bronceaba.
pero eran el pueblo elegido por el sol, por el dios solar Huitzilopochtli. Tenían el destino comprado, su dios había hecho convenio con ellos, y por eso le adoraban y le cantaban, y a todo lugar donde llegaban le reverenciaban postrándose, siguiendo las instrucciones del grande y sabio Tenoch. Vamos a mensajes. Muchos eran los pueblos de Aztlán y Comostok. Todos venían buscando la dirección y el rumbo. Otros habían pasado antes que los aztecas, buscando lugares para establecerse, como el gran Xolotl, señor de los chichimecas. Mucho antes de que los aztecas llegaran al Valle de México, el señor Xolotl, padre de los chichimecas, había fundado una poderosa dinastía. Fueron días y años terribles, como si fueran hormigas arrieras. Los pueblos del norte venían a Mesoamérica para destruir sus ciudades. Se dice que por aquel tiempo sopló un viento terrible y que hubo tempestades poderosas y que el rayo rasgaba las nubes e iluminaba la noche. Era el tiempo mítico del gran señor Xolotl. Una de esas tormentas guiaba a Tenoch. Fue un día terrible, donde el viento soplaba con furia aterradora y el rayo caía poderoso sobre las tierras. Y en medio de una visión, Tenoch escuchó la voz de su dios, mientras que el rayo rugía y el viento. Habían pasado años, y tras las huellas de Xolotl y otros conquistadores poderosos, los pobrecitos aztecas, apenas 5,000, se abrían paso. Aquella noche el dios, aquel por quien se vive, habló a Tenoch y le hizo promesa. Mientras que el rayo rugía y las nubes descargaban copiosamente su lluvia, aquella promesa fue escuchada por el pueblo elegido de Dios, el pueblo del sol. Ya está cerca, es pronto. Una tierra he reservado, la más bella que antes sus ojos habrán de ver. Montañas coronadas de nieve, suelos negros, feraces, húmedas aguas. Ahí es el ombligo de la tierra. Desde ahí se regirán los destinos del mundo todo. Y la fe de Tenoch, que era inquebrantable, siguió adelante. Y a pesar de los esfuerzos y de los muchos muertos que aquellos aztecas arrastraban, la marcha continuó y se abrieron paso por las tierras
que había gobernado el gran caudillo Chichimeca Xolotl, donde antes había habido antiguas y grandes ciudades como Tula, la de Quetzalcóatl, y la antigua gran ciudad de Teotihuacán, que ahora estaban desiertas, arrasadas, incendiadas y muertas. Ciudades de más de 2000 años yacían, y sus muros carcomidos hablaban de otros tiempos de grandeza. La dinastía del gran caudillo Chichimeca Xolotl gobernaba en aquellas tierras. Xolotl había tenido hijos y descendientes, y el segundo rey había sido Nopaltzin, y el tercero Tlotzin, y el siguiente Quinatzin. Y se dice que en los días de Quinatzin, los aztecas llegaron al Valle de México. Nopaltzin había muerto hacia 1315. Tlotzin gobernó muy poco, y después le sucedió Quinatzin. Aquellas tierras eran gobernadas por nuevos reinos que tenían su capital en Tenayuca. Pero había también otros chichimecas, como los que gobernaban en Tacuba, los tepanecas. Y también los que gobernaban en Texcoco, los descendientes del gran Techotlala, como Iztlizóchitl, el buen rey. En aquellas tierras había muchos reinos, y entonces pensó Tenoch: ¿dónde estableceré mi pueblo si esto está ya lleno de antiguas ciudades y pueblos poderosos, y los aztecas somos los más pequeños entre los pequeños? ¿Dónde encontrará mi pueblo un espacio para crecer y reproducirse si ya todos estos pueblos se han repartido la tierra? Lleno de tristeza, el gran Tenoch pidió a su Dios, el sabio colibrí, le dijera dónde habría de establecer a su pueblo si todas las riberas de los grandes lagos, los 5 lagos que veía florecer en aquella vasta tierra tan bella, estaban ya poblados de ciudades y pueblos, y ninguno de aquellos pueblos los quería cerca, y todos eran grandes y poderosos. ¿Dónde irían con sus cuerpos, con su hambre, con su tristeza, con su desolación, aquellos que le seguían? Y subió Tenoch a una alta montaña, y ahí ofreció la goma de copal. Hizo venir a los sacerdotes de Aztlán y les dijo: preguntemos al supremo colibrí dónde habremos de establecernos, que su promesa es ley y que se cumpla. Y vinieron 25 sacerdotes y empezaron a entonar danzas y a ofrecer el copal. Y se punzaban sus uñas con puntas de maguey, y su sangre se vertía sobre la llama de copal. Y así, la sangre de los sacerdotes y el sacrificio que estos hacían, y su penitencia tan enorme, conmovió el corazón del Supremo Señor Huitzilopochtli, aquel por quien se vive, el sabio Señor del cielo, el rojo corazón. Y los sacerdotes aztecas cantaban y convocaron a los 20 dioses del Consejo del Cielo.
a Tonacatecutli, Dios creador, Padre cocodrilo, a Quetzalcóatl, Dios del cielo, viento, a Tepeyoloctli, Dios de la tierra, casa, a Huehuecotoil, coyote viejo, el dios lagartija, a Chalchutlicue, la diosa del agua, serpiente, a Texitecatl, la diosa de la luna, la cabeza de muerto, a Tlaloc, señor de la lluvia, 7 venado, a Mayahuel, la diosa del pulque, conejo, a Xutecutli, el dios del fuego, 9 agua, a Mictlantecutli, el dios de los muertos, 10 perro, a Xochipilli, el príncipe flor, el 11 mono, a Petecatl, el dios de la medicina, el 12 hierba, a Tezcatlipoca, el gran dios, el 13 caña, a Tlazolteotl, la madre tierra, el 14 ocelote, a Xipetotec, el dios de las siembras, el 15 águila, a Itzpapalotl, la diosa de las estrellas, 16 sopilote, a Xolotl, el dios monstruo, 17 movimiento, a Tezcatlipoca, el gran dios ave, el 18 cuchillo de pedernal, a Chantico, el dios de las casas y los hogares, 19 lluvia, a Xochiquetzal, la diosa de las flores, 20 flor. El tiempo mítico había llegado. La promesa del gran Huitzilopochtli se vería cumplida. Y el gran Tenoch entró en éxtasis. Había comido de las hierbas sagradas, de los hongos santos. Veía en el cielo y podía conocer el futuro. Su canto subía al Señor del cielo. Oh sol magnífico. Y la presencia del Dios era clara ante su vista. La voz decía: por ahí iréis, por ahí, en las islas, buscad bien, porque ahí se verá la señal. Y Tenoch con sus guerreros, después del éxtasis, cruzó la laguna. Había un gran cerro llamado Tepeyacac. Y fue hacia el norte en una canoa. Los aztecas tenían viviendo ahí ya algunos años y habían adquirido algunas costumbres nuevas, como adorar a Tlaloc, el dios de la lluvia. Y fueron de Tepeyacac hacia el norte, donde había 2 islas.
Una se llamaría Tlatelulco y la otra Mexicoaztlán. Los guerreros de Tenoch estaban avisores. El viento soplaba una tarde de invierno. Hacía mucho frío. Las aguas de las lagunas se encrespaban y el frío cortaba las carnes. Y finalmente, 2 de ellos vinieron a Tenoch con la promesa dorada. Ahí está, dijeron. Promesa cumplida. Tenoch miró al portento y las aguas alborotadas revoloteaban, junto con muchos chichicuiles, que son las aves de la laguna, y que a gran parvada levantaron el vuelo haciendo mucho ruido. Tenoch se acercó despacio y pudo ver el portento. He ahí parada sobre un nopal que estaba el águila real. Y en su pico traía una serpiente. La serpiente representaba el agua y el águila al sol y al cielo. No cabía duda, ese era el ombligo del mundo, el centro de la tierra. Ahí donde hallareis un águila posada sobre un tunal y devorando una serpiente, os cumpliré mi promesa. Y un cúmulo de nubes se erizó y cayeron rayos con furia. Y la tierra tembló y el agua se movió. El dios Huitzilopochtli quería ahí se le edificara un gran templo. El templo que marcaría el ombligo del mundo. México. El portento estaba hecho y aquellos 5,000 fueron a postrarse ante el suelo sagrado antes de que el águila volara. Un gran pedernal, una piedra muy negra, se encontraba justo ahí donde el tunal florecía. Tomado como pan, comieron el tunal y después abrieron la tierra para edificar ahí el templo mayor. Había nacido en Anáhuac la ciudad de Tenoch y por esto le llamaron Tenochtitlan. Vamos a mensajes. Aquel día gris y lluvioso, cuando el rayo rugía y la tierra se conmovía, no sería nunca apartado de sus mentes. Ellos venían de tierras calientes, pero aquel lugar era húmedo y era frío, a pesar de ser el día 18 de julio de 1325. Habían vagado por los lagos desde hacía muchos años. Tenoch era un anciano que pronto murió.
Finalmente, aquel pueblo perseguido por todos los de la ribera pudo establecerse en aquella pequeña isla, no más de 500 metros de largo. Habían cruzado los lagos con mucho penar. Habían vivido en Atlacuiguaya, la actual Tacubaya, y ahí quedaron sometidos al señor de Culhuacán, quien les dio una región para vivir que estaba llena de serpientes y que era Tizapán. Su ingenio y laboriosidad convirtió a aquel lugar en un verdadero vergel, con gran asombro y temor de los colhuas, que eran sus opresores. Después, los mexicas tuvieron que conducirse por otros lugares, siempre perseguidos, cruzando los lagos, pasando el tiempo, hasta que finalmente Tenoch los condujo a Mexicalcingo y finalmente, después de 165 años de dolor, peregrinación desde los tiempos de Meshi, pudieron establecerse el 18 de julio de 1325, según la fecha que nos da el Códice Mendocino. Seguían siendo pobres. Aquella pequeña isla estaba desprovista de vida saludable. Había muchos juncos, sí, y nopaleras, y mucha agua en el entorno. Y salvo un pequeño manantial, nada alimentaba la vida. Y entonces los aztecas empezaron a llenar aquella isla de canales, trayendo lodo de las orillas, la juntaron con la isla vecina, la isla que se encontraba al norte y que sería otro de sus poderosos asientos. La isla de Tlatelolco quedó unida así por chinampas, trayendo el lodo de muy lejos a la isla de México. Aún así, los aztecas tenían que pagar tributo a sus enemigos para no ser destruidos. Seguían siendo muy pobres, nada tenían, apenas mazorcas y calabazas en el tiempo de cosecha, en septiembre y en octubre. Sus rostros se cubrían con pintura y sus sienes con los signos de la guerra, que formaba la pluma de colibrí que solamente unos cuantos podían poseer, puesto que ésta era escasa y muy rara. Pero el tiempo fue pasando, y a la muerte de Tenoch, aquellos recién llegados tan pobres que pagaban tributo, empezaron a convertirse por fin en señores. A la muerte de Tenoch se reunió el gran consejo de los ancianos para designar un caudillo. Era el año 1377, apenas unos cuantos años después de la fundación, cuando finalmente Acamapixtli fue aclamado. Se escuchó otra vez el gran caracol señalando a todos aquel día de tanta fiesta y alegría. Tenochtitlan era todavía muy pobre y muy pequeña, pero los aztecas habían aumentado en número. Quizá eran unos 8,000. Tenían prestigio de ser feroces guerreros y de adorar a un dios que llamaban el Sol, el mago colibrí, el que les había hecho convertirse en amos de aquella tierra. Se danzó y se bailó, y se bebió de aquella buena y rica bebida sagrada llamada el pulque. Pero los amos de aquellas tierras, los poderosos de Azcapotzalco,
Miraban a los recién llegados con celo, con ira y con envidia, y ya tramaban su destrucción, y se reían de lo que se decía, que un poderoso dios tutelar, el invencible Huitzilopochtli, les protegía y les cubría. El altar de Huitzilopochtli y su pirámide eran pequeños, habían sido hechos con piedra negra, cubiertos de cantera, pero eran, en realidad, templos insignificantes si se les comparaba con las grandes pirámides de Azcapotzalco, o con las de Tenayuca, o con las grandes de Chalco. No cabe duda que los aztecas eran todavía muy pobres, muy débiles. Pero un misterio muy grande se encerraba en el templo de aquel dios, que reclamaba corazones vivos humanos como ofrenda. La estirpe de una nueva raza de caballeros tigre y águila estaba empezando a rugir en el Anáhuac, porque aquellos recién llegados eran tan bravos y feroces en la guerra que hasta los muy grandes ya les temían. Acamapixtli se coronó, recibió entre sus sienes el copal, que fue puesto en forma de goma, y sobre esta se produjo finalmente la primera copili, o corona real, una pequeña diadema hecha con oro, que indicaba la estirpe naciente de una gran casta de reyes poderosos. El mundo los vería surgir muy pronto. Aquel año 1377, los aztecas estaban preparando dar ya su gran salto sobre las demás ciudades y pueblos. Ellos tenían un decálogo de honor y habían fundado una escuela militar. Habían tomado de los antiguos toltecas los secretos de la tinta roja y negra, y habían inclusive casado a sus mujeres con toltecas para adquirir el conocimiento de la civilización. Habían adoptado nuevos dioses como Quetzalcóatl y Tlaloc, y muy pronto brillaría Acamapixtli como un rey poderoso. Muy pronto el Anáhuac vería el despertar de un imperio. Gracias por habernos acompañado en el primer capítulo de la serie El Imperio, dueños de la grandeza por 196 años. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana, mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Y yo te invito para que estés con nosotros mañana. Pasa la voz, porque aquí en el 1030 de la amplitud modulada, todos los días son días de encuentros con la historia. Muchas gracias por tu preferencia, y a nombre de todos quienes hacemos este programa, por supuesto, gracias. Y tenemos una cita, te lo recuerdo, mañana, por la misma estación y a la misma hora. Hasta mañana.